Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. En primer lugar, querría agradecer a Luis en la calle Pou y a Azucena por la confianza y de alguna manera por permitirnos introducir este tema de las MIPYMES o las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de MIPYMES? Estamos hablando de todas las empresas que tienen menos de 100 empleados y facturan menos de $1 millón al año. Estamos hablando casi que de todo el Uruguay, de todas las empresas del Uruguay. Si hablamos de las empresas MIPYMES privadas, obviamente que se descuentan las públicas y sacando también a las que son del sector agropecuario, las MIPYMES representan el 94% de las empresas del país. De un universo de 160.000 empresas, 151.000 son MIPYMES. De ahí la importancia que tiene el sector para la economía en su conjunto y de ahí el hecho de que titulamos de alguna manera esta partecita de la presentación de economía, las MIPYMES como motor de desarrollo económico del país, porque en definitiva las empresas micro y pequeñas son quienes aportan el 40% del Producto Bruto del país, pero además representan la gran mayoría de las empresas. Estas micro y pequeñas empresas que además se concentran básicamente en micro, un 85% de esas 151.000 empresas son micro, de hasta 4 empleados. Después hay un porcentaje un poco menor, 12% las pequeñas y apenas el 3% las medianas. Y bueno, y también estas empresas obviamente no escapan a la macrocefalia de la capital, ¿no? Donde se concentra el 50% de estas empresas en Montevideo y el restante en el interior. Pero no solo son importantes por la cantidad que son y por el aporte que hacen al Producto Bruto del país, sino que también son importantes por la mano de obra que ocupan. Ocupan el 67% de la mano de obra empleada, lo que equivale a 800.000 puestos de trabajo. Estamos hablando de un sector privado que emplea 800.000 puestos de trabajo. Fíjense en que le hemos dado, este gobierno le ha dado exoneraciones de todo tipo a inversiones extranjeras que generan, en el mejor de los casos, con empleos directos e indirectos, 8.000 puestos de trabajo. Y algunos afrales. Estas micro y pequeñas empresas generan 800.000 puestos de trabajo. ¿Cuáles son los problemas? Porque a pesar de ser la mayor cantidad de empresas del país, enfrentan graves problemas que algunos, Azucena ya los resumió, y algunos son hasta obvios porque es con la cotidianeidad con la que todos vivimos cuando vamos al autoservice de la esquina o a cualquier otro comercio minorista chiquito que queda cerca de casa o cuando dialogamos con cualquier microempresario. Sabemos la alta carga impositiva que tiene el sector. Las empresas en general, pero el sector de micro y pequeñas empresas en particular. Además, con ciertas restricciones, le llamamos ahí, a la hora de comercializar, porque ustedes saben que hay algunas figuras jurídicas como es el monotributo y las empresas literal E, que son las pequeñas empresas, que permiten que paguen menos impuestos, pero esas empresas, si le venden a una gran empresa, la empresa grande no puede descontar de sus aportes a la renta lo que le compra a la pequeña empresa, lo que hace que terminan no comprándole a la pequeña empresa. Entonces se genera como un negocio en paralelo entre las micro y pequeñas que, bueno, que facturan con monotributo o que facturan con literal E y les pueden vender al consumidor final o a empresas que estén en el mismo sector. Además, bueno, los costos de la mano de obra obviamente son altos, pero también son rígidos. ¿Qué decimos con esto de que son rígidos? Cuando se instalan los consejos de salarios, en el consejo de salario participan de alguna manera los grandes empresarios y fijan las reglas en función de la productividad de las empresas grandes. Esa productividad no es la misma que la de las pequeñas empresas.
la productividad y los costos de mano de obra asociados en términos relativos que tienen las grandes cadenas de supermercado no es la misma productividad y costo que tiene el autoservice o el almacén de la esquina. Entonces, esos consejos de salarios están fijados para las grandes empresas y no contemplan las diferencias de las chicas. También tienen problemas de baja competitividad, en algunos casos naturalmente dados por la escala, porque son de escala pequeña, porque les cuesta, a veces por la cultura, por la idiosincrasia uruguaya, asociarse con otro para salir a comprar o para salir a vender, les cuesta poder salir al exterior, tienen ese problema, pero también tienen problemas de costos asociados, los de las cargas impositivas que hablábamos, pero también hoy en día el costo de las tarifas públicas es un costo muy fuerte, muy pesado en las pequeñas empresas. Por otro lado, dificultades de acceso al crédito. La encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas que realiza el Ministerio de Industria, la Dirección de Pequeña y Mediana Empresa, identifica como que hay un 60 y pico, casi 70% de empresas que están bancarizadas. Sin embargo, la bancarización que toman es pagar el sueldo a sus empleados. Eso es la bancarización. El 32%, como poníamos ahí, de las microempresas ni siquiera acceden a eso, a pagar el sueldo a sus empleados. Pero aún las que acceden, la mayoría lo hace obligados por la Ley de Inclusión Financiera a pagar los sueldos de sus empleados por el banco. Pero después no acceden fácilmente a líneas de crédito, no tienen, por supuesto, otros tipos de productos todavía más complejos o cuentas corrientes abiertas y demás. Tampoco acceden las pymes. Y finalmente, otro tema que no es económico, pero que se traduce en gastos económicos, el problema de la inseguridad que vivimos cada uno de nosotros a diario, también lo viven las empresas. También las empresas enfrentan los problemas de la inseguridad y también las empresas tienen que hacer frente ellas mismas a los costos que representa poner una alarma, contratar a un sereno que cuide, cámaras de videovigilancia, y eso afecta obviamente sus costos. En una ecuación muy reducida que tienen las empresas con márgenes muy reducidos, los costos que implica mantener un sistema de seguridad no son menores para las microempresas. Por supuesto, asociado el costo. ¿Qué nos planteamos como desafíos? ¿Qué podemos hacer en este sector de micro y pequeñas empresas? Una de las cosas que nos parecía importante, que lo hablamos varias veces con Azucena, es el poder incorporar a la microempresa y a las pequeñas y medianas, el sector de MIPYMES en general, dentro de la política económica, en el corazón de la política económica. Y parte de esto de que hoy comentaba Azucena, de pasarse de la política del Estado a la política de la gente, tiene que ver con esto de alguna manera. Con que en el centro de la política económica pensemos siempre en las microempresas y en las pequeñas y medianas. El que cuando hagamos una política o se diseñe una política pública, pensemos primero cómo les afecta esa política a las micro y pequeñas empresas. Realmente nos imaginamos una política de micro y pequeñas empresas como política de Estado, metida en el centro de la agenda política. Y tenemos ahí como una frase que yo se la escuché alguna vez a alguna ministra de Costa Rica: si generamos micropolíticas para microempresas, vamos a obtener microresultados. Y esto es algo que el gobierno en especial se ha dedicado a hacer en estos últimos 10, 15 años. Han generado programitas y programitas y programitas en los distintos organismos del Estado, en los distintos ministerios, agencias y demás, pero no hay una política central que junte, que nuclee, que lo ponga en el medio de la política económica esta problemática. Entonces, no queremos más experiencias novedosas, programas pilotos para MIPYMES, queremos pensar en una política pública orientada a ellas. Y ese es el concepto fundamental de esta parte, digamos, de pensar en MIPYMES. Lo otro tiene que ver con la mejora en la competitividad. Por un lado, para los nuevos emprendimientos, el que se enfrenta a abrir una empresa
levanta la cortina y hoy estoy pagando. No sé todavía si empiezo a vender, no sé si me va a entrar un cliente, pero levanté y empecé a pagar. Estamos pensando en formas tributarias que de alguna manera puedan ir acompañando la facturación de la empresa. Si facturo, pago, pero si no facturo y me va mal, ver de cómo podemos estar exonerados. Estamos pensando en una forma, de alguna manera, en una forma de recaudación que pueda contemplar este tipo de situaciones. Por eso planteábamos ahí tasa del IRAE en relación a la facturación de las empresas y no tanto esto de monotributo, literal E, pequeña empresa, IVA ficto. Tenemos un montón de formas que quieren de alguna manera contemplar a los pequeños, pero que bueno, la realidad es que terminan siendo como un salvavidas que me tira para abajo, ¿no? Y después, bueno, reducción de costos asociados a los combustibles, a la energía eléctrica, en un país que se siente muchos orgullosos del cambio en la matriz energética que hicimos, seguimos teniendo las tarifas más caras de Latinoamérica. Entonces, ¿por qué no podemos trasladar las tarifas públicas, los combustibles, a las empresas para que logren de alguna manera ser más competitivos? Otro grupo de políticas tiene que ver con la internacionalización. Así como hoy decíamos que los consejos de salarios participan los de las empresas más grandes, en los tratados de libre comercio también participan las empresas grandes. No hay tratados de libre comercio que piensen en cómo insertar a las MIPYMES en esos acuerdos. Entonces, alguna de las cosas que estamos pensando es en incorporar esa visión, la dificultad que tienen las MIPYMES para salir y de alguna manera para atacar esa dificultad que pueden tener por problemas pequeños de escala, es apostar a la articulación de estas MIPYMES, ya sean en redes, en clúster, en conglomerados. Han habido también programas del estilo con poco éxito. Creemos que se puede trabajar mejor, creemos que se puede apostar a que las empresas pequeñas salgan al exterior buscando nichos, apostando a la calidad de sus productos y que podemos salir a competir. Y bueno, y después también el tema del financiamiento, ¿no? Decíamos que es una traba, hay que buscar de alguna manera mecanismos novedosos de financiamiento. Ahora en el mundo hay redes de inversores ángeles, donde inversores privados acceden a financiar a pequeñas empresas. En el país eso no está regulado, hay muy poco inversionista privado que lo hace. Hay un sistema nacional de garantías que funciona mal y poco, con muchas restricciones, entonces también hay que potenciar ese sistema de garantías. Y finalmente, apostar de alguna manera a la tecnología, ¿no? Y a la investigación y a la innovación. Si bien esto es un gran desafío para ver cómo una pequeña empresa hace frente a esa incorporación de tecnología por los altos costos que tiene y demás, y sobre todo por la reconversión de los puestos de trabajo, que no es fácil en un momento de automatización, cómo reconvierto la gente que hoy está trabajando en una máquina y que mañana tiene que pasar a hacer otras tareas en la empresa. Si bien todas esas cosas son ciertas, también es cierto que la pequeña empresa, por ser chica, tiene muchísimas más condiciones de adaptarse rápidamente a los cambios que cambiar una empresa de 120 personas. Entonces, tenemos que apostar a trabajar en esto, en la digitalización de las empresas, en la automatización, en cómo ellas pueden reconvertirse y en esto que parece ser una amenaza que de alguna manera termine siendo una oportunidad para las pymes. Por acá vamos terminando.